en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y vamos a continuar examinando los versos 16 al 23. Mateo capítulo 10, versos 16 al 23. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Oremos, hermanos. Padre nuestro, reconocemos que necesitamos de tu gracia para poder comprender y obedecer tu palabra. Gracias por habernos llamado a seguir a Cristo y por no ocultarnos el costo del discipulado. Señor, al escuchar las palabras de nuestro Salvador en este pasaje, ayúdanos a reconocer el peligro de vivir fielmente en un mundo que rechaza tu palabra. Señor, que cuando enfrentemos oposición, rogamos que tú nos libres del temor a los hombres y que nos enseñes a descansar en tu soberanía y en tu provisión. Fortalece nuestra fe para perseverar hasta el fin. Que no amemos nuestra comodidad, nuestra reputación, ni aún nuestras relaciones más preciadas por encima de nuestra fidelidad a ti, Señor. Y sobre todo, permite que esta palabra nos haga mirar a Cristo, al Salvador que nos llamó, que nos sostiene y que jamás nos abandonará. Habla hoy por medio de tu palabra, Señor. Corrige lo que tenga que ser corregido. Fortalece lo que esté débil y produce en nosotros una obediencia sincera. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Qué harías si supieras que por predicar el Evangelio serás rechazado? ¿Qué harías si por ser fiel a Cristo y predicar su Evangelio, tu propia familia se volviera contra ti? ¿Qué harías si saber que confesar públicamente al Señor Jesucristo pudiera llevarte delante de las autoridades o incluso causarte que fueras encarcelado o pusiera en peligro tu propia vida? Estoy seguro que la mayoría de nosotros preferiría no pensar en ninguna de esas posibilidades. Pero Jesús quiere que sus discípulos lo hagamos.
En Mateo capítulo 10, nuestro Señor está preparando a sus discípulos para la misión a la cual Él los va a enviar. Y fíjense, Jesús nunca nos promete aceptación, no nos promete seguridad, no nos promete que todos nos recibirían. De hecho, les anuncia persecución y les anuncia problemas. Pero observe algo maravilloso. Jesús no solamente les advierte del peligro, también les da las instrucciones y los prepara para enfrentarlo. Y eso hace que este pasaje que estamos examinando sea profundamente pastoral para nosotros. Tenga una enseñanza valiosa para todos nosotros, porque quizás nunca seamos llevados ante un tribunal por predicar a Cristo, pero todo verdadero cristiano debe estar preparado para pagar el costo de seguir a Jesús. Y al estudiar este pasaje, vamos a encontrar 6 preparativos necesarios para enfrentar la persecución. 6 preparativos necesarios para enfrentar la persecución. Y el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada, donde vimos los 3 primeros puntos. Simplemente los voy a mencionar de pasada para que usted los tenga presentes. Si usted no estuvo aquí, le invito a que lo busque el mensaje en nuestra página de YouTube de la iglesia, ¿verdad? En primer lugar, vimos que debemos prepararnos reconociendo el peligro, porque Jesús nos advirtió en la primera parte del verso 16 que somos ovejas que vivimos en medio de lobos. En segundo lugar, debemos prepararnos reaccionando con prudencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una estrategia. Nos dijo que debíamos actuar con astucia e inocencia en la segunda parte del verso 16. Y en tercer lugar, nos dijo que nos preparáramos resistiendo la persecución. ¿Cómo? Aún en medio de la persecución, debemos dar testimonio de Cristo y ser fieles en proclamar su palabra. Ahora nos explica que debemos prepararnos reposando en la provisión de Dios. Prepárate para la persecución reposando en la provisión de Dios. Vamos a verlo en los versos 19 y 20. Dice el verso 19, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Ahora, déjeme enfatizar algo, y esto es un breve paréntesis antes de empezar a exponer el texto como tal. Este texto no es una excusa para la negligencia ministerial. Jesús no está diciéndonos aquí a los maestros, a los pastores, no estudies, no prepares tu sermón, no analices y conozcas las Escrituras, y cuando llegue el momento simplemente párate ahí y yo te voy a decir, o el Espíritu Santo te va a decir todo lo que debes hablar. ¿Sabe? Eso es la manera en que lo ven los carismáticos. Pero ¿sabe? Eso no es lo que el Señor está enseñando. Porque Jesús no está hablando aquí en este contexto de la preparación ordinaria que debe hacer el predicador o el maestro para enseñar. Jesús está hablando específicamente aquí, se refiere a cuando sus discípulos seamos llevados ante un tribunal, ya sea religioso o civil, por causa de Cristo. O sea, ese es el contexto de estas palabras. No está hablando de un púlpito, está hablando de un tribunal. Ese es el contexto de la enseñanza. Comparecer ante una corte para ser juzgado, usted sabe que es un asunto muy serio. ¿Cierto? Y saber
cómo nosotros debemos conducirnos y qué debemos decir en nuestra defensa ante los jueces es sumamente importante. No es un asunto trivial, es algo muy serio. Y aquí aparece una de las mayores tentaciones que vienen a nosotros durante la persecución. Durante la persecución, la mayor tentación para nosotros es preocuparnos por nuestro futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Nos preocupamos por nuestro futuro. ¿Sabe? Jesús dice aquí, no se preocupen. El término preocupar aquí significa estar ansioso por, preocuparse, afanarse, afligirse. ¿Sabe? Jesús usa aquí la misma palabra, el mismo término que usó cuando dijo en Mateo 6:25, no se preocupen por su vida. Usted vio que en ese contexto, en más de 3 ocasiones Jesús dice, no se preocupen por su vida. Bien. Y sabe, cuando habla de esta preocupación, no describe una preocupación pasajera, sino una ansiedad que consume, que paraliza, que nos roba la paz, la tranquilidad, el gozo. Es a eso a lo que se refiere. Tanto aquí como en el Sermón del Monte. Y sabe, la orden de Jesús en ambos casos, allá y aquí, es la misma. ¿Cuál es? No se preocupen. Porque el Señor conoce nuestra tendencia a preocuparnos y a sentir temor, a sentir miedo. ¿Sabe? Cuando alguien nos acusa falsamente, la reacción natural nuestra, suya, mía, es preocuparnos e intentar hablar en nuestra defensa con el fin de convencer de nuestra inocencia a nuestros acusadores. Es tratar de buscar argumentos para justificarnos y para convencer a otros de que nosotros somos inocentes. Sin embargo, aquí Jesús le da 2 razones a sus discípulos para no preocuparse. Y ambas razones apuntan a la soberanía de Dios sobre nuestra situación. Fíjense, no apela a los hombres, ambas apelan a la soberanía de Dios sobre la situación. La primera razón que Jesús nos da es que Dios les promete a sus discípulos que en ese momento se les dará lo que habrán de hablar. Fíjense que no dice que ellos producirían estas palabras. O sea, no es algo que usted simplemente va a lograr por sí mismo. Dice, se les dará. Se les dará. Alguien más se las va a proveer. Por tanto, lo que está haciendo énfasis es que lo que necesitamos decir en ese momento ante la corte, el tribunal o lo que sea, no será el resultado de nuestra habilidad natural. Será algo que se nos dará. ¿Nos los dará quién? Dios, el Espíritu Santo. Fíjense el verso 20, dice, ¿por qué? Aquí explica por qué, dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y aquí vemos, amados hermanos, la Trinidad en acción. ¿Sabe? Eso es importante. Cuando usted lee la Escritura, tiene que ver la enseñanza teológica. Aquí vemos la Trinidad en acción. Fíjense, no solo el Espíritu va a hablar por nosotros, el Hijo va a interceder, obviamente, por nosotros ante el Padre, y el Padre es quien nos sostiene según su propósito eterno. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios nos va a sostener. Dios cuida de su pueblo. La Trinidad entera está comprometida en sostener a los discípulos
de Cristo que son perseguidos. La Trinidad entera está involucrada en sostener a aquellos discípulos de Cristo que son perseguidos. ¿Sabe? Hablar ante las autoridades puede resultar intimidante para personas comunes como nosotros. El mismo Dios que capacitó a los apóstoles para testificar bajo persecución, sigue hoy siendo soberano y fiel para sostener a sus hijos cuando enfrentemos oposición por causa de Cristo. O sea, esta enseñanza fue dirigida primordialmente a los apóstoles, pero se aplica a usted y a mí. Usted y yo también tenemos esta promesa de que Dios nos sostendrá cuando enfrentemos oposición por causa de Cristo. ¿Sabe? Jesús promete que el poder de Dios transformará esa situación amenazante en una oportunidad para que usted y yo demos un testimonio fiel de Cristo. Y el mundo puede pensar que cuando lleva a un cristiano ante un tribunal va a lograr silenciarnos. Pero Dios puede convertir el tribunal del perseguidor en el púlpito del perseguido. ¿Sabe? Jesús dijo a sus discípulos que cuando fueran arrestados y entregados a las autoridades, debían descansar en la provisión de Dios, en lo que Dios nos dará, en que Dios nos sostendrá. ¿Bien? Y aquí tenemos otra preciosa verdad pastoral. ¿Sabe? Esta promesa no se limita específicamente a un tribunal, aunque ese obviamente es el enfoque principal. Se aplica a toda situación que usted no puede controlar, en la cual usted debe enfrentar algún tipo de oposición y usted no puede controlar. Quizás es esa oportunidad en la reunión familiar donde todos esperan que usted se disculpe por ser cristiano. Y esa es una preciosa oportunidad que Dios puede darle para testificar de Cristo. Y usted, y esto es importante y quiero que lo entienda, usted no necesita tener todas las respuestas. Usted no necesita tener todas las respuestas. Necesita tener al Dios que las tiene. Ese es el enfoque aquí. Bien. Usted necesita descansar en la provisión de Dios. Y sabe, descansar en la provisión de Dios no es pasividad. No es pasividad. Es la fe más activa que existe. Es aprender a confiar en nuestro Padre en cualquier circunstancia. Es aprender a depender de Él, no de nuestra sabiduría, no de nuestra fuerza humana, no de nuestros recursos humanos. Es confiar cuando usted no puede controlar sus circunstancias. Debemos entender que eso es lo que se nos enseña aquí, que somos hijos de nuestro Padre Celestial. O sea, recordemos quién es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y no seremos abandonados a nuestra propia suerte en la persecución. Dios es un Padre fiel. Recuerda, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, es tu Padre Celestial. Y la Biblia nos enseña que nosotros podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Obviamente los buenos padres no abandonan a sus hijos, ¿cierto? Y sabemos que humanamente hay patrones equivocados. Hay muchos padres que tristemente abandonan a sus hijos. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial jamás abandona a uno de sus hijos. Porque nuestro Dios es perfecto, es justo, es fiel.
y jamás te abandonará. Y para estar preparados para la persecución, usted y yo debemos aprender a tener confianza en la fidelidad y en la provisión de nuestro Padre Celestial. Ahora, debo enfatizar algo. La persecución no siempre va a llegar desde un tribunal de justicia. O sea, la persecución no siempre va a llegar de parte de las autoridades civiles. A veces, y tristemente y dolorosamente, la persecución va a llegar de nuestro propio hogar, de nuestra propia familia. Y estoy seguro que esa es, sin duda alguna, una de las persecuciones más terribles y más dolorosas para cada uno de los creyentes, ¿verdad? Cuando aquellas personas que debían amarnos se convierten en nuestros enemigos y nos persiguen por causa de Cristo. Así que el Señor nos da otro elemento y dice que debemos prepararnos respondiendo con perseverancia en los versos 21 al 22. Prepárate respondiendo con perseverancia, versos 21 y 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. ¿Sabe? O los matarán. Esa sería otra posible traducción ahí. Y obviamente este punto requiere un énfasis especial. Requiere una observación especial. Porque Jesús nos está diciendo que no solamente debemos estar preparados para la persecución, sino que debemos estar preparados para que quienes nos persigan sean las personas más allegadas a nosotros, las personas que más amamos, las personas más cercanas. Aquí Jesús está hablando específicamente de la persecución familiar. Serán nuestros familiares quienes nos entregarán a las autoridades y quienes buscarán, si usted lee el texto con cuidado, procurarán no solamente condenarnos, sino procurarán nuestra muerte. Qué terrible, qué doloroso, ¿cierto? La fe en Jesús dividirá no solo la sociedad, no solo la raza humana, sino dividirá las familias. ¿Sabe? Jesús cita un poco más abajo en este mismo pasaje en Mateo 10, un texto que dio Miqueas en el capítulo 7, verso 6. Jesús dijo en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Sabe? En ese contexto, el profeta Miqueas lamentaba la corrupción moral que sufría Israel en aquel contexto, en aquel tiempo. La corrupción era tan grande que las familias estaban divididas. Déjenme decirles, la familia es obviamente la piedra angular en la sociedad. Donde la confianza entre familias se destruye, la sociedad se destruye. La sociedad se destruye. Y Jesús toma esa profecía ahora y la aplica a una nueva realidad. La lealtad a Cristo, eso es lo que está diciendo el Señor aquí, nuestra lealtad a Cristo sería causa de ruptura familiar, de persecución familiar, de odio familiar. ¿Sabe? Muchas veces le digo que hace años recuerdo una madre que me dijo que ella prefería que su hija se convirtiera en prostituta antes que cristiana. Y eso dice todo, ¿cierto? Es el hijo que le dice al padre, si sigues creyendo en Cristo, simplemente no quiero tener más relación contigo. Es el padre
que nunca ha entendido la conversión de su hijo y lo trata como si hubiera perdido la razón. Es el amigo, aquel amigo de toda la vida que ahora nos evita porque nosotros hablamos de Cristo. Es el esposo o la esposa que no comparte su misma fe y ve su devoción a Cristo como una amenaza al matrimonio. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos preparados tú y yo para sufrir este tipo de rechazo por causa de Cristo? ¿Sabe? La verdadera fe no abandona a Cristo para preservar una paz familiar temporal. El discípulo de Cristo sin duda llorará la ruptura familiar, sufrirá el rechazo y amará profundamente a su familia, pero jamás negará a Cristo. Jamás negará a aquel que los salvó para preservar la aceptación de aquellos que aman. Y el Señor dice a continuación en el verso 22, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. ¿Sabe? En el pensamiento bíblico, el nombre de una persona representaba a toda la persona, su autoridad y su identidad. Y es por eso que la Biblia habla del nombre de Dios con mucha frecuencia. Y cada vez que se menciona el nombre de Dios, se está refiriendo a Dios mismo. ¿A quién es Dios? A su persona, a todo lo que Él es, todo lo que Él representa. Para un judío del primer siglo, el nombre de Dios era sagrado, inefable, cargado de autoridad. Cuando Jesús nos dice aquí que seremos perseguidos por causa de su nombre, está identificando su propio nombre con la autoridad de Dios. Su causa con la causa de Dios. Fíjense, Jesús nos advierte aquí que la oposición realmente no será contra usted y contra mí. La oposición será porque usted y yo estamos en Cristo, porque somos representantes de Cristo, porque somos cristianos. La oposición no es contra usted y contra mí, es contra Él. ¿Recuerda las palabras de Jesús cuando llamó a salvación a Saulo de Tarso? ¿Cómo lo dijo Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién persigue a Saulo? A la iglesia. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Somos perseguidos por causa de Cristo. Pero ahora Jesús aquí da una explicación excelente. Dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Wow. Aquí hay una promesa preciosa también. Bien. Y la palabra clave, obviamente, en este contexto es la palabra perseverancia. El que persevere hasta el fin. Déjeme decirle, es la persecución la que revela dónde está nuestra verdadera confianza. La iglesia más fiel está en los países perseguidos. Porque cuando hay un costo que pagar por seguir a Cristo, no todo el mundo está dispuesto a decir, yo sigo a Cristo. Si el gobierno dijera a partir del próximo fin de semana, todo el que vaya a una iglesia y diga que es cristiano va a recibir persecución, ¿cuándo estaríamos realmente dispuestos a venir el próximo domingo? Es fácil confesar a Cristo cuando no nos cuesta absolutamente nada, cuando no hay ningún problema, cuando no hay ninguna oposición.
Pero cuando seguir a Cristo trae rechazo, pérdida, oposición, sufrimiento, persecución y aún la muerte, no es tan fácil, ¿cierto? En esas circunstancias, es ante la oposición que nuestra profesión de fe es puesta realmente a prueba. Es ahí donde se sabe si nuestra fe es genuina o no lo es. Y es por eso que debemos entender algo. No basta con comenzar bien nuestra carrera de fe. Necesitamos perseverar fielmente hasta el fin. Como lo hizo Pablo. ¿Recuerda? Cuando dijo, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo tal, el Señor, juez justo, me dará la corona de justicia que Él tiene preparada para todos los que le aman. ¿Sabe? Y Pablo dijo eso justamente poco tiempo antes de que fuera ejecutado. Tuvo un precio que pagar. Y la pregunta nuevamente, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Vamos a perseverar ante la prueba, la adversidad, la persecución y el peligro. Déjeme decirle, y quiero que me preste mucha atención, hermano, quiero que escuche bien mis palabras porque quiero que usted entienda esto. La perseverancia no es prueba de nuestra fortaleza, sino de la gracia de Dios, que es quien nos sostiene de principio a fin. El que persevera hasta el fin demuestra que ha sido verdaderamente regenerado. Porque solo el poder de Dios puede mantener a un creyente fiel en medio de la persecución más dura. Déjame decirte, tú no perseveras en tus propias fuerzas. Ninguno de nosotros jamás perseveraría en nuestra propia fuerza. Si Dios nos deja un minuto, en ese minuto nos volvemos atrás. Sin la gracia de Dios, usted y yo seríamos como el pueblo de Israel en el desierto, continuamente mirando a Egipto y queriendo volver atrás, queriendo volver a nuestra vieja vida. Es por la gracia de Dios que Él no solamente nos llama a salvación, Él nos regenera, Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos sostiene y Él nos glorifica. Pero es por su gracia, no es por nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad humana. La perseverancia, quiero aclarar algo, no es dureza de corazón. Es firmeza con lágrimas. Es firmeza con lágrimas. Es decirle aún a nuestros familiares, aún a las personas que más amamos, te amo, lloro la ruptura familiar, pero no puedo negar a aquel que me rescató de la muerte eterna. No puedo negar a Cristo por nadie. Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos en esta mañana es, ¿hay alguna relación en nuestra vida donde estamos siendo tentados a comprometer nuestra fe por tal de mantener nuestra paz familiar? ¿Estamos dispuestos a perder la aprobación humana antes que perder la fidelidad a Cristo? ¿Estoy dispuesto a renunciar aún a mi familia por causa de Cristo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi paz, a mi tranquilidad por causa de Cristo? Ahora, no solamente debemos prepararnos respondiendo con perseverancia, sino que debemos prepararnos respondiendo, retirándonos con precaución. Prepárate retirándote con precaución. Verso 23 dice, pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Fíjense, y este es un verso muy importante. Este es un verso muy importante porque muestra que perseverar no significa exponerse innecesariamente al peligro. Bien. Note que el Señor no excluye que usted se retire por precaución
para evitar la persecución cuando sea posible. Hacerlo, retirarse, no es cobardía, no es renunciar a nuestro principio, no es comprometer nuestra fidelidad a Dios o nuestra lealtad a Cristo. O sea, simplemente es una opción que el Señor nos da. ¿Sabe? Jesús nunca confundió la fidelidad con la imprudencia. Si usted lee los evangelios, va a ver en muchas ocasiones Jesús, cuando sabía que vendría confrontación, decía, me voy porque aún no ha llegado mi hora. Y evitaba la confrontación. Y eso no fue cobardía, fue estrategia, fue sabiduría en acción. Porque cuando llegó la hora, él fue directo a Jerusalén, sabiendo que iba a ser ejecutado. Sin temor, de frente, lo hizo. Actuó con perfecta sabiduría y precaución, evitando la persecución cuando fue necesario. Y cuando llegó el momento de entregar su vida, fue voluntariamente a la cruz. Por tanto, el punto que quiero hacerte, hermano, es que hay momentos en que la fidelidad a Cristo requiere que usted y yo permanezcamos fieles y demos el frente a la situación, hagamos frente a la oposición, hagamos frente a aquellos que atacan a Cristo. Sin embargo, también hay momentos en los que la precaución nos indica o nos permite retirarnos. ¿Sabe? La precaución se prueba, la sabiduría, la precaución se prueba en las decisiones difíciles. Es como cuando un padre decide que no es el momento adecuado para tener una conversación confrontacional con su hijo, porque sabe que la puerta se va a cerrar si habla en ese momento. Hay que ser sabios y escoger el momento adecuado para pelear ciertas batallas, porque es mejor a veces perder una batalla y no la guerra. Bien. La precaución no es cobardía disfrazada. Es un amor que piensa, que razona, que traza una estrategia con sabiduría espiritual. Es la fe que calcula, no por temor, sino por sabiduría. ¿Sabe? Finalmente Jesús dice, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Sabe? La expresión hasta que venga el Hijo del Hombre ahí, obviamente ha sido interpretada de muchas maneras diferentes. Pero algunos entienden o la entienden como una referencia al juicio de Cristo sobre Jerusalén. Sin embargo, yo coincido con aquellos que interpretan aquí la venida del Hijo del Hombre como una referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe? Cristo vino una vez como siervo sufriente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la Biblia dice que Él vendrá una segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a todo ser humano. Y en ese contexto, esa es la interpretación más obvia con relación al contexto general del Nuevo Testamento. ¿Okay? Cuando se habla de la venida de Cristo, se está hablando de su segunda venida. O sea, en sentido de que sus palabras aquí en este contexto se refiere a que la misión dirigida a los judíos, y ustedes saben que Jesús, si usted ya ha venido viendo, hace un poco atrás Jesús les dijo a sus discípulos que ellos debían ir primero a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que no los envió a los gentiles. El enfoque de Jesús en este contexto fue primero a ¿quiénes? A los judíos. A los judíos, ¿cierto? ¿Sabe? Pero esa misión
de alcanzar con el evangelio a los judíos resultaría vasta y ardua. Si usted ha leído la Escritura y usted conoce la historia de la iglesia, va a saber que la mayoría de los judíos tristemente se negaron a recibir al Mesías, rechazaron a Cristo. ¿Sabe? Israel hoy como nación está bajo el juicio de Dios. No es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Todo aquel que está sin Cristo está bajo el juicio de Dios. A menos que estemos en Cristo, no podemos tener la bendición de Dios. ¿Ok? Por tanto, esa tarea de alcanzar a la nación con el evangelio no se completará hasta el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe? El lenguaje que el Señor utiliza aquí nos recuerda al mismo lenguaje que usó en Mateo 24, donde habla de las señales antes del fin, antes de la segunda venida. ¿Sabe? Y en el Evangelio de Mateo, en capítulo 24 y 25, y en Apocalipsis, se menciona que vendrá un tiempo de tribulación y persecución extrema, justamente antes de la segunda venida de Cristo. Justamente antes de la segunda venida habrá un tiempo de tribulación de 3 años y medio. Jesús describe este tiempo como un tiempo de tribulación cual no ha habido jamás en la historia de la humanidad. Pero durante ese periodo de la tribulación, la Escritura también nos enseña en el libro de Apocalipsis que el pueblo judío fiel a Cristo saldrá a predicar y que cuando la obra misionera concluya en el tiempo que el Señor tiene señalada, entonces vendrá el Señor. Ahora, el punto que estoy tratando de hacerles, amado hermano, es que Jesús nunca prometió que seguirlo a Él, que ser sus discípulos sería fácil. Jesús nos dijo que somos ovejas en medio de lobos. Nos advirtió que seríamos rechazados y que nuestra fidelidad a Él podría resultar en que aún nuestra familia, nuestra propia familia, sea quien nos persiga y procure nuestra muerte. Pero observe la gloria de este pasaje. Cristo nunca envía a sus discípulos al peligro para abandonarlos allí. Nunca nos envía solos. Él nos advierte del peligro, nos enseña a actuar con prudencia, nos da oportunidades para testificar, nos promete su provisión, nos dice que Él nos va a decir qué decir, nos llama a perseverar, nos permite retirarnos cuando la precaución lo demande. Y por eso la pregunta no siempre es, ¿estoy preparado para sufrir la persecución? La verdadera pregunta que usted y yo debemos hacernos en esta hermosa mañana es, ¿confío en Cristo lo suficiente como para permanecer fiel a Él cuando seguirlo tenga un costo? ¿Sabe? Jesús hizo una advertencia profunda. No teman a los hombres que pueden matarle, que pueden destruir su cuerpo. Teman más bien a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Bien. La persecución puede quitarnos nuestra comodidad, nuestra reputación, pueden quitarnos incluso nuestras posesiones materiales, pueden dañar nuestras relaciones familiares y pueden aún costarnos nuestra propia vida. Pero no pueden quitarnos a Cristo. ¿Sabe? El apóstol Pablo hizo una preciosa pregunta en Romanos 8, 35 al 39. El apóstol Pablo hizo la siguiente pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? Fíjense, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para Él
matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Recuerda la promesa que Jesús dio a los discípulos después de la gran comisión. He aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. En el día bueno y en el día de la aflicción. En el día de la celebración y en el día del peligro. El Cristo que nos envía como ovejas en medio de lobos es el buen pastor que sostiene sus ovejas hasta el fin y que nos acogerá en su reino eterno el día que usted y yo partamos de este mundo. ¿Sabe? Lo único que la muerte puede hacerle a un creyente es entregarnos en los brazos de Cristo y darnos entrada al reino eterno. Y es por eso que debes prepararte para la persecución, no confiando en tu propia fortaleza, sino descansando en la fidelidad de Cristo, porque la persecución no tiene la última palabra. Cristo la tiene y Cristo ha prometido sostener a los suyos hasta el fin. ¿Estás preparado para esto? Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque nos adviertes con verdad y nos consuelas con tu gracia. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo no nos prometió una vida sin oposición, pero sí nos aseguró que nunca estaríamos solos. Perdónanos por todas las veces que hemos temido más a los hombres que a ti, por las veces que hemos buscado nuestra comodidad antes que la fidelidad, y por las veces que hemos confundido prudencia con temor. Señor, haznos discípulos fieles. Danos sabiduría para saber cuándo debemos hablar, valentía para testificar con fidelidad, humildad para actuar con inocencia, perseverancia para permanecer firmes y prudencia para retirarnos cuando sea necesario. Señor, que cuando llegue la prueba, recuérdanos que nuestra salvación no descansa en nuestra propia fortaleza, sino en tu poder y en tu fidelidad. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Señor, y que si algún día tenemos que escoger entre la aprobación de los hombres y la fidelidad a Cristo, danos gracia para escoger a Cristo. Que salgamos de aquí no solamente admirando esta verdad, sino dispuestos a vivirlas. Y a ti, Señor, damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. En el precioso nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias a todos.